Hola, muy buenos días. En esta maravillosa mañana los saludo y declaro lluvias de bendiciones del tercer cielo para todo aquel que escucha estas enseñanzas todos los domingos de mi canal YouTube. Hoy les traigo una palabra bien interesante y que sé que en circunstancias difíciles todos han pasado por esto. Hablemos un poco de la identidad. La identidad son los datos que identifican legalmente a una persona. Ese es hablando en los términos legales. Identidad en el ámbito conductual son características propias de un grupo de personas o de una. Es la manera de conducirse, la manera de hablar, la manera de actuar. Y de forma legal es aquella partida de nacimiento que te dan desde que llegas a este mundo o tu cédula de identidad. Una cédula de identidad donde puedes decir que eres casado, que eres soltero o que eres viudo. Eso significa, en términos generales, identidad. Ahora bien, yo sé por experiencia propia y por estudios bíblicos que la gente en ciertas circunstancias pierde la identidad. Sí, y es valedero esto. Y Dios es un Dios de amor y de perdón. Pero estudiemos un poco. En el caso de Abraham, este personaje bíblico, eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, Dios le da una orden de dejar su tierra y su parentela e ir a otra nación. Cuando él llega a esta nación, comete un gravísimo error. ¿Por qué? Porque se dejó amedrentar por la circunstancia y dijo que su esposa Sarai era su hermana. ¿Qué pasó si estudiamos un poco la personalidad de Abraham en ese momento? O esta acción o este momento de su vida. ¿Qué pasó? Pierde su identidad legal, su nacionalidad de casado, su estado civil. Y también pierde su identidad, su característica, su moral, su integridad. ¿Por qué? Porque miente y dice que es hermano de su esposo, de su esposa. Eso no puede ser. Esto tenemos que evitarlo a toda costa. Que perdamos nuestra identidad porque quizás cruzamos de un país a otro es valedero. Porque va a haber un proceso en el cual tú puedes recuperar tu identidad, pero ya en otra nación, tu documento legal. Pero tratemos de no perder nuestra identidad integral, nuestra moral. Tratemos de no caer en bajezas que para Dios no son agradables. Vemos un caso terrible en la Biblia y fue el caso de Pedro. Pedro, cuando Jesús sufrió persecución de muerte, y no de cualquier muerte, sino de muerte en la cruz, sintió miedo. Podemos entender que las circunstancias que se encuentran alrededor de una persona pueden hacer que pierda la identidad. ¿Qué hizo Pedro, aquel que caminaba de la mano de Jesús, aquel que le dijo, donde tú vayas yo iré? Apremiado, asustado, lleno de temor, mintió. Una mujer se le presentó y le dijo, hasta tu manera de hablar te delata. Estos son los riesgos que se corren cuando una persona en su identidad integral habla de manera distinta a este mundo. Estos son los riesgos. El mundo se va a dar cuenta que hasta tu manera de hablar te delata. Y eso pasó con Pedro. Le dijeron, hasta tu manera de hablar te delata, tú eres uno de ellos. Y comenzó a maldecir. ¿Qué hizo él? Imitó el lenguaje de ese entorno, de ese grupo, y es lo que se debe evitar. Las imitaciones. Sabemos que cuando el niño nace, todo lo que está haciendo lo hace por imitación, pero cuando llega el momento de su madurez, ya deja de imitar, ya comienza a actuar. ¿Por qué?
porque está creciendo. Ya hemos crecido y sabemos que el mundo es difícil, que el mundo es terrible, que persecuciones vamos a tener, que muerte va a haber, que hambre va a haber, pero que debemos mantenernos íntegros, con una integridad del reino de los cielos y con una identidad del reino de los cielos. El mismo Jesucristo, en el Evangelio de San Juan capítulo 18, no tuvo necesidad de defenderse. A Jesucristo le dijeron, tú eres el rey de los judíos. Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y así lo acosaban y le preguntaban, pero era su manera de hablar y sin necesidad de hablar él mismo, sino que los ángeles hablaban por él y propiciaban el ambiente para que las personas que estaban acusando lo que lo iban a matar, ellos mismos pudieran entender que él era el rey, pero su reinado, él decía que no era de este mundo. Nuestra identidad no es de este mundo. No nos preocupemos si tenemos o no tenemos una cédula que nos identifique. No nos preocupemos. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar, nos va a defender, pero denle un alto a la mentira. Basta de perder la integridad moral. Vemos un caso, porque la identidad también se pierde de manera voluntaria y de manera involuntaria. En el caso de Abraham, allí le atribuimos las dos formas. De manera voluntaria, porque él mintió, perdió una integridad moral. De manera involuntaria, porque fue Jehová quien lo sacó de esa tierra. Él no quería irse de allí. Entonces vemos que son dos casos. Una involuntariamente y una voluntaria, pero cuando las dos se juntan, debemos entender que Dios está con nosotros. Romanos 8:31 lo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mantengamos nuestra integridad, hablemos como gente del reino, no imitemos la manera de hablar de los demás. Entonces vemos un caso bien interesante, que es el de Esther. En Esther también actuaron las dos formas, de manera voluntaria e involuntaria, porque Esther fue preparada para empoderarse en una nación para defender a su pueblo. Pero Esther se acomodó. Esther, su tío, le dice, en el capítulo 2 lo podemos ver, versículo 10, que no se identificara como judía, pero su tío se lo dice. Esto fue de manera entonces voluntaria, no identificarse como judía en la nación donde se encontraba. Pero llegó el momento, pasado un tiempo, en el cual ella iba a tomar el reinado, iba a ser coronada. Pero hicieron un edicto para acabar a todos los judíos en esa nación. Y era necesario que ella se identificara ya como judía, como creyente del decálogo de los 10 mandamientos. Y su tío le ordena que se identificara. Pero ella se negó. Y cuando ella se niega, Mardoqueo, su tío, ejerce presión y le dice, mira, si para este tiempo se exterminan a todos los judíos, se descubre que tú eres judía y no pasas a reinar. Yo parafraseando un poco lo que dice la Biblia, llega liberación para el pueblo de Dios. Va a haber un momento, yo lo que quiero que podamos entender, que va a haber un momento que quizás tengamos que esconder por un tiempo hasta nuestra manera de hablar, pero va a haber otro momento bien interesante en donde debemos hablar con denuedo, en donde debemos hablar, identificarnos como cristianos, pero no significa esto que estoy dando licencia para que tú entonces pases a ser gente del mundo. No, callar, debemos callar cuando tengamos que callar y hablar cuando tengamos que hablar. Y lo más importante de toda esta enseñanza del día de hoy, lo que quiero que quede claro, es que nuestra identidad es del reino de los cielos. Y como hijos de un rey debemos mantenernos íntegros a lo que hemos creído. Y en medio de estas características de los cristianos, de las gentes del reino de los cielos, no debemos mentir, no debemos robar, no debemos infringir las leyes de otros países. Debemos mantenernos alineados con lo que Dios nos ha enseñado, con el pensamiento de Dios. Porque Dios va a pelear cada circunstancia por ti como la peleó con Pedro. Pedro no murió. A Pedro no lo atraparon, no le dieron muerte como le dieron a Jesús en ese momento. Murió a su debido tiempo. Abraham no sufrió de escasez. La escasez no lo tocó.
Y puedo mencionar muchísimos casos bíblicos de personajes de la Biblia que tuvieron que cambiar su identidad, su nacionalidad. Y Dios igual los perdonó, pero es mejor no pasar ese proceso. Es mejor de estar convencido de que somos gente del reino de los cielos. No perdamos nuestra integridad. La palabra clave de hoy para todo aquel que está escuchando es que la identidad es muy importante. Si somos casados, somos casados. Si somos divorciados, pues divorciados. Si somos viudos, somos viudos. Oiga bien esta palabra. Si somos de México, Ecuador, Canadá, mantengamos eso. No tratemos de imitar el idioma de otro país porque hasta eso nos va a delatar. Es mejor mantener el idioma del reino de los cielos. Aquellas palabras bonitas, aquellas palabras de amor, aquellas palabras de comprensión, que aún en lo más difícil nos mantengamos como personas íntegras. Es importante que usted pueda entender que la identidad no solo es exterior, también es interior. De lo que tú tengas en tu corazón vas a hablar. Si tienes dudas, si tienes miedo, si sufres persecución, vas a hablar de eso. Si en tu corazón hay amor, Dios está entonces en tu corazón y perteneces al reino de los cielos. Vamos a tratar de mantenernos con nuestra identificación más importante, que es el salvoconducto al reino de los cielos, y es que somos hijos de Dios. Vamos a mantener nuestro lenguaje corporal y auditivo con expresiones de amor y con palabras de amor. Que nada ni nadie nos haga cambiar ni dudar. Que no dejemos entrar la duda en nuestros corazones, porque Dios nos va a ayudar en cualquier nación donde estemos. Y para ti, si no eres cristiano, hoy es el momento que tú puedas entender que tu identidad tiene que ser del reino de los cielos y decir: Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida y quiero tener tu nacionalidad y que tú vayas conmigo, me ayudes donde yo esté. Esta fue la pastora Diona de Rodríguez. Sígueme por mi canal YouTube, pulsa la campanita y todos los domingos recibirás poderosas enseñanzas. Quiero decirte que te hablé hoy desde la intimidad de mi casa, con este ambiente, para poder transmitirte que toda esta naturaleza la hizo Dios para ti, para mí, que nada es de nadie, que el cielo, la tierra y su plenitud le pertenecen a Jehová Dios, que no te sientas extranjero ni extraño, siéntete que tu identidad es del reino de los cielos, y donde quiera que vayas, saca esa cédula de identidad y di: yo soy cristiano, y Dios te va a apoyar. No tengas temor, no mientas, mantente íntegro en lo que has creído. Que el Señor bendiga la humanidad. Tengan feliz día.